Federico García Lorca no necesita presentación, ni siquiera que hable de su biografía, pero sí quiero hablar de 3 obras fundamentales que vienen recogidas en Trilogía Rural en esta edición de Trotalibro. En 1933, Lorca publicó su primera obra de teatro en este sentido, dentro de esta trilogía rural, que fue Bodas de Sangre. Aquí inicia una serie de obras de teatro que querían centrarse en el ámbito rural, en esa vida de la España rural de ese momento. No era la primera vez que hacía teatro, por supuesto, había escrito otras cosas, pero aquí sí que se notaba un cambio respecto a la trayectoria que había seguido hasta ese momento. El subtítulo que quería poner era muy ilustrativo: Drama de mujeres en los pueblos de España. Había un protagonista femenino, había un contexto y había una situación con la que iban a tener que lidiar esas mujeres y que iban a tener un final trágico. Cuando grabé la reseña de Romancero Gitano, que la voy a poner por aquí para que aparezca, ya me pasó lo mismo, y es que la mayoría de cosas que yo quería comentar en ese vídeo eran cuestiones subjetivas. Yo no podía aportar un valor filológico, pero lo que a mí más me llevaba a hacer ese vídeo era esa parte interior, esa sensación que me había provocado en todo momento la lectura. Y aquí me ha pasado lo mismo. Lo que más me ha hecho disfrutar ha sido lo que a mí me ha generado por dentro. Y es que, claro, estas 3 obras tienen un componente muy simbólico y muy emocional. Eso hace que la trama, aunque sea importante por supuesto, es un medio para llegar a un mensaje y a generar una sensación y una emoción en el lector. Es muy conocido que Bodas de Sangre se inspira en un hecho real de una familia de Almería, de un pueblo de Almería, y que fue lo que provocó o que inspiró a Lorca para montar su trama. Bodas de Sangre consiste en eso, en una boda donde hay un novio y una novia. Por un lado tenemos la figura del novio, que quiere casarse con esa chica de la que está perdidamente enamorado, se lo dice a su madre, y acompañan tanto y la madre como el hijo van a pedir la mano de la chica. Esa boda ya está hablada entre ellos y tanto él como ella quieren casarse, al menos aparentemente. La cuestión es que ya en la madre hay un halo trágico en su familia, puesto que los familiares de ella y los familiares de él ya tuvieron rencilla en el pasado, y por culpa de la arma y por culpa de esa rencilla y esa tragedia en el mundo rural, la madre odia la violencia y odia la muerte de una forma exacerbada. Y claro, hay una novia, y la novia vemos desde el principio que algo raro hay, que algo está pasando ahí y que parece que se está ocultando cosas. Como es Lorca, ahí se ve que algo no está siguiendo el impulso natural a la hora de lo que tendría que ser 2 personas que van a casarse. Parece que ese impulso natural se está alterando o no se está respetando. Y claro, siendo Lorca, eso va a acabar muy mal. Imprimen una fuerza en la forma en la que esos hechos se cuentan abrumadora. ¿Qué es lo que trae que ese lenguaje que utiliza, ese simbolismo, esas palabras elegidas en cada uno de los diálogos le den ese contexto trágico y de drama continuo que hace que cada paso que se da en la trama sea algo que nos pesa a nosotros y que sintamos que ir en contra de ese impulso natural es lo que va a conllevar acabar mal, la tragedia. Lorca consigue aquí esa fuerza que es lo que digo que a mí me suponía, me hacía estar en todo momento encogido, ¿no? Y que además enmarcándolo en ese simbolismo que él aporta, le da una mayor riqueza todavía y le da un mayor peso a cada uno de los hechos que sucede. Cuando hablan, en la mezcla del simbolismo con los diálogos, le da una fuerza y una emoción que hace que esa tragedia se sublime. Al final, Lorca consigue ya no tanto una denuncia, sino más un grito de que las cosas no van a ir bien si no se sigue el impulso físico, el impulso natural, el impulso del corazón, por decirlo así, que va a acabar en tragedia, que hay una fuerza irrefrenable dentro y que si no se sigue, eso conllevará el drama y conllevará la fatalidad. Son más sensaciones que argumentos los que puedo dar, es que no puedo transmitirlo de otra forma. En la edición, por supuesto, de Bodas de Sangre, de Trilogía Rural, se acompaña con las imágenes, ya que esto ha sido ilustrado por Javi Cohen, una imagen también bastante potente,
que facilita también la lectura y el contexto, ¿no? Es bastante bonita. Además de que dentro de la lectura ese rojo se mantiene durante todas las acotaciones. Es muy cómodo de leer en esta edición al menos. Un año después de Bodas de Sangre, en 1934, se publica Yerma. Sinceramente, Yerma, mi favorita. Continúa esta trilogía rural. Aquí ya no estamos hablando de un matrimonio, otro de esos roles que corresponde en el mundo rural a la mujer, que es el rol de la maternidad. En Yerma, ella es un matrimonio y ella se ve abocada a no poder ser madre. Una maternidad, una fertilidad que en el mundo de Lorca también tiene un simbolismo muy fuerte y que Lorca vincula también con un impulso natural. O esa maternidad, ese desarrollo como madre, es lo que está llevando a Yerma, que se llama así la mujer, con un nombre tan simbólico y tan categórico también, porque ya es una palabra que también tiene una fuerza sonora e incluso emocional, lleva a esa mujer a desesperarse, completamente frustrada y completamente apagada. Cree que está muriendo en vida, que su destino vital no se está produciendo. Algo que le lleva a un distanciamiento, frialdad y posteriormente incluso odio, asco a su pareja, con el final trágico, por supuesto, porque no se está cumpliendo ese impulso natural, ese desarrollo vital que Lorca atribuye o que cree que es necesario siempre y que si no acabará todo mal. Y de nuevo se ve también esa presión social sobre la mujer para que no pueda desarrollarse libremente como ella desea. Yerma quiere ser madre y desea ser madre, pero está atada dentro de un matrimonio completamente muerto, donde nota que su marido es completamente, es un ser vacío, es un ser frío. A mí me ha recordado mucho al otro también de Trotalibro, el marido de Mila, en la novela de Soledad de Víctor Catalá. Esa frialdad y la búsqueda femenina, o sea, la mujer buscando su propia feminidad o alcanzar su propia feminidad y conseguir vivir una vida plena, se ve limitada por un yugo como es el matrimonio en esa época, como está vinculado a un hombre que no le permite tampoco alcanzar su plenitud. Además aquí el simbolismo sigue jugando, y es que la casa es una jaula, es una prisión. Decía que la casa tomaba la forma de una tumba, donde Yerma está atrapada y se revuelve cada vez más desesperada, está muerta en vida. Dice la obra, las mujeres dentro de sus casas cuando las casas no son tumbas. Tiene una fuerza en cuanto a mensaje, en cuanto a las palabras utilizadas para ello, pero es que ya esas palabras, las palabras actúan no solo en cuanto a significado, sino en cuanto a la sonoridad y a lo que la palabra evoca. Una palabra no es solamente su significado, lo que nos produce en la mente, y es lo que nosotros asociamos la idea, incluso aunque no seamos capaces totalmente de describirla, que asociamos a ciertas palabras. Y eso es lo que he visto que, por ejemplo, el nombre de Yerma lo provoca. La palabra yerma o yermo lo provoca eso. Tumba también lo provoca. Por supuesto, Lorca aquí también sigue cogiendo elementos del folclore andaluz, pero no desde un punto de vista costumbrista, sino que lo transmuta, lo convierte en una especie de mitología o mundo mítico de la cultura andaluza. De forma que ya no es algo costumbrista que solamente se puede aplicar en ese momento, sino se convierte en algo universal. Coge esos hechos reales, como lo de Almería. En este caso, en Yerma hay una romería de la maternidad o de la fertilidad, donde las mujeres van a pedir, y se basa en la romería que hay en un pueblo de Granada, en Moclín, que es la romería del Cristo del Paño, que es curioso porque si lo veis, ese Cristo no es una escultura, es un cuadro. Crea ese aura que digo de onirismo, pero que eres capaz de vincularlo con algo más real y con un padecimiento real, y que hace que lo traigas a un mundo andaluz, pero que cualquier lector puede conectar con eso. Tiene ese componente universal también, defendiendo que la falta de libertad y que no vivir la humanidad tal y como es, en pleno goce y en pleno desarrollo de la propia humanidad, va a acabar mal y va a tener siempre un final trágico.
fue imposible que en el ambiente de tensión política de ese momento, del 34, Yerma no fuera interpretado en términos políticos. Y hubo una fuerte crítica desde posiciones de derecha y mucha alabanza de posiciones izquierdas, porque cada uno pues intentaba amoldarla a su visión. Decía en una crónica que la obra podía considerarse muy buena o muy mala según fuese el crítico amigo o no de Azaña. Llegábamos al final trágico. El simbolismo y el lenguaje que utiliza Lorca para transmitir esa sensación de tragedia cuando no se sigue el impulso natural del ser humano, ese deseo de libertad, parecía que tenía su constatación y un cierto sentido profético cuando fue asesinado. Leer ahora mismo la obra de Lorca es imposible, al menos para mí, separarlo de la tragedia de la vida de Lorca. Y aún así su amplísimo éxito y cómo consiguió superar aún aquellos que intentaron o que quisieron que fuese una tragedia. 9 años después del asesinato de Lorca, en 1945, se estrena La casa de Bernarda Alba en Buenos Aires. La casa de Bernarda Alba es un drama que viene a completar, al menos temáticamente, aunque hay cierta discusión, pero se llega al consenso que forma parte al menos de una trilogía temática y viene a completar tanto Bodas de Sangre como Yerma. Parte de la viudez de Bernarda Alba, una matriarca que una vez que ha enviudado, somete a un rigurosísimo luto a su hija, de forma que se impone de nuevo sobre la mujer las consecuencias de un matrimonio y de las convenciones sociales en torno a ese matrimonio, y es que una vez que se muere el marido, hay una viudez que debe cumplirse y debe respetarse. Es un luto no solo interior, sino exterior y de cara al resto de la gente. Impone ese luto rigurosísimo y absoluto sobre su hija, imposibilitándole, por lo tanto, a ella que se desarrollen plenamente en su vida. Muestra la posición de las distintas hijas y cómo llevan ese luto, cómo llevan esa imposibilidad de desarrollarse plenamente, la ansia de libertad dentro de esa casa que Lorca con su simbolismo va cerrando cada vez más al exterior. Aunque a mí me ha gustado más Yerma, pero claramente la casa de Bernarda Alba tiene un refinamiento muchísimo más grande. El simbolismo alcanza un punto mayor, también los elementos que había ido utilizando en Bodas de Sangre y en Yerma aquí mejoran y todo se va depurando cada vez más. Me encanta los colores de cada una de las habitaciones, ya significa algo. Los sonidos de los animales del exterior, todo. Ellas están encerradas en casa, pero sigue habiendo un mundo exterior que es el mundo de la libertad, con ciertos matices, que sí que genera ruido, que genera sonido, que genera canciones. Y eso va impregnando en la casa, provocando las reacciones y las emociones de las que están dentro de la casa. Un factor muy importante para mí creo que es la opresión autoimpuesta. Una opresión de qué pensará de mí el resto del pueblo, algo que yo he visto en mi vida. Y la fuerza que tiene para mí a nivel psicológico y lo que puede más angustiar es cómo eso es autoimpuesto, ya no solo que te opriman y que te obliguen, sino que tú mismo asumas eso como lo correcto y que por tanto tú mismo te autolimites. Que eso es lo que le pasa, por este caso, a Bernarda Alba, y eso se lo impone a su hija. Es muy representativa la figura de la abuela, una mujer demente, que sin embargo como es demente ya no tiene esa opresión social o esas convenciones sociales y es libre completamente. Y es que de verdad, insisto, pero es que esa presión social es para mí lo que es más importante en esta obra. Y si no es lo más importante, es lo que a mí me hacía emocionarme más. El qué dirán continuamente. Y como Bernarda Alba lo primero que piensa cuando sucede el final trágico es que la gente no sepa que ese final trágico se ha producido. Que la gente no sepa ocultar lo que ha pasado. Porque es más importante que el dolor personal, es más importante el qué dirán. Y es lo que digo, que eso, enmarcado en el final trágico de la vida de Lorca, hace que cobre todavía más sentido. Como decía al principio, la subjetividad para mí es muy importante. Y lo que te ha condicionado, lo que ha hecho que a ti te emocione, lo que te condiciona, los factores que tú tienes a tu alrededor, son muy importantes. Yo no podía dejar de lado en ningún caso la visión de un pueblo andaluz. Pues personas más mayores que tú creen que dirán el resto de personas y se autoimponen también una presión social muy fuerte. Yo tengo familiares
que han pasado por un luto riguroso de X años sin poder vivir su vida porque había fallecido un familiar. Y eso estaba establecido, eso era, se muere un padre son X años, se muere un tío son estos años, eso era así. Y si tú te salías de eso, había un juicio moral y un juicio social. Y además, incluso el tiempo de luto y la forma en vestirte durante ese tiempo de luto también se juzgaba. No lo mismo era ir de negro entero que progresivamente ir un poquito más claro a empezar a ponerte colores. Eso yo lo he visto. Entonces todo eso, a la hora de leer una obra como Trilogía Rural, como estas tres obras, es muy potente. Creo que Lorca tiene la posibilidad de conectar con cualquier lector, pero a mí me provocaba algo más, una conexión más íntima, que es lo que hizo que cuando terminé de leerlo, le escribí seguido a Jan, al editor de Trotalibros, para agradecérselo y para decirle, para expresarle simplemente cómo me había sentido. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español, nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política.